Gracias por estar con nosotros. Yo conocí al doctor José Alberto Soto Dobles de niño y tengo muchas cosas que yo podría contar de él, pero vamos a tratar de que él lo cuente. Es un médico que creció en Grecia, hijo de una educadora insigne de Grecia que va a cumplir 93 años, si no me equivoco, 93. Y doña Nora Dobles, y que después estudió medicina en México y que tiene 35 años de vivir en Turrialba. De hecho, a él lo tenemos en una campaña especial de médicos que trabajan en condiciones extremas, en condiciones difíciles. Pero bueno, vamos a hablar despacio de su vida y de su trabajo. Además, ha sido dirigente deportivo y dirigente en este cantón en muchos ámbitos. Doctor Soto, gracias por recibirnos. No, un placer, Camilo, contar con tu presencia. Cuénteme primero de su niñez, por favor. Mira, yo te puedo decir que mi niñez fue muy feliz en la Grecia rural, una Grecia muy igualitaria, una Grecia en la que gozábamos de muchas comodidades como campos deportivos, poca contaminación, mucha seguridad en el ambiente, escuelas de calidad. Era una Grecia rural, los años 60, poco automóvil, poca contaminación, todos nos conocíamos, había una gran participación comunal y asistí a una escuela que era una instalación física hermosísima, la Simón Bolívar, y que contaba con maestros de mucha capacidad. ¿Y ahí trabajaba su mamá? Sí, mi mamá trabajaba ahí en esa escuela. En ese tiempo existía en la escuela Simón Bolívar la costumbre de que los maestros empezaban en primer grado con un grupo y lo llevaban hasta sexto. ¿Y cuál niña lo llevó usted? Yo, Camilo, empecé en primer grado cuando mi mamá iba a empezar a dar primer grado. Yo me imaginé que iba para el grupo de mi mamá. El primer día de clases, cuando íbamos para la escuela, me dice mi mamá, bueno, aquí sepárese porque usted va para el aula de la niña Nícida, me dice. Nícida. Nícida Sancho. Me dice, vas a estar con ella y aquí ni vengas en el recreo, me dijo. O sea, de una vez me dijo, haga su vida propia. Ella no ha sido muy rigurosa, ¿verdad? Es muy amorosa, es muy generosa. Muy generosa, muy comprensiva, pero también es muy estricta. Entonces, de pronto en la escuela, yo ni siquiera llegaba a los recreos, al aula de mi mamá, sino que a hacer vida propia, ¿verdad? Me iba solo, regresaba solo, no tuve prácticamente ninguna relación con ella. ¿Y cómo era doña Nícida? Una excelente maestra, maternal, muy cariñosa, de una familia que estaba muy dedicada a la educación. ¿De primero a sexto grado? De primero a sexto grado. Doña Nícida tuvo una hija que participó mucho en la política de Grecia, Marielo Sancho, que Marielo Sancho fue diputada. Y es una figura muy importante de Liberación Nacional. El hijo de doña Nícida, Francisco Sancho, fue un compañero de equipos de fútbol allá muchos años en Grecia. Y nada más que en ese paraíso que era la Grecia de los años 60, en cuarto grado yo tuve una verdadera catástrofe. Se le murió su papá. Mi papá sufrió un infarto de miocardio. ¿Y a qué se dedicaba él? Mi papá era una persona emprendedora metida en todo lo humano, en todo era dirigente del Partido de Liberación Nacional, fue presidente municipal 3 o 4 periodos, fue ejecutivo municipal en Grecia. Yo creo que iba para diputado en el momento en que... Y murió muy joven. Murió muy joven, sí. ¿Cuántos años tenía? 50 años. No, ¿Y usted tenía 10? Sí, yo tenía... Estaba en cuarto grado. Y son 2 hermanos, ¿verdad? Mi hermana tenía unos pocos meses de haber nacido cuando murió mi padre. Mi hermana nació en mayo y mi papá murió en octubre. Quiere decir que su hermana ni tiene recuerdos. Del año que ascendió Francisco J. Orlich a la presidencia. En el 62. En el 62, Camilo. Yo recuerdo ir con mi papá a San José a recoger a mi mamá y a mi hermana, que nació precisamente un día antes de que se diese la toma de posesión de... Entonces recuerdo pasar por el Estadio Nacional
y todas las fanfarrias de la toma de posesión y demás, y nosotros ir rumbo a Grecia con mi hermana recién nacida. Y seguramente su papá era amigo de don Chico, porque don Chico era de San Ramón. Yo recuerdo a don Francisco Orlis una vez en mi casa. Sí. Sí. Por cierto, Precisamente llegó en un Volkswagen en esa ocasión. Sí. En este libro que estamos preparando con todas estas entrevistas que transmitimos primero en tele y en radio, sale don José Luis Orlich Bormachik, el hermano menor de don Chico, que es a su vez el médico de mayor edad. ¿Qué pasó a partir de entonces? Porque eso es muy dramático en la vida de un niño. Sí, eso me golpeó mucho. Era perder al guía, perder a la persona que uno admiraba. Yo acompañaba a mi padre a las giras políticas, a las visitas que hacía a los distritos, a las comunidades. Recorríamos todo el cantón y yo iba ahí con él en el carro. Un trauma muy grande, un trauma muy grande. Me costó recuperarme y tal vez me afectó todavía más en el colegio esa ausencia. Sí, por la adolescencia. ¿Y dónde estuvo? ¿En cuál colegio? En el Liceo León Cortés de Grecia. Ajá. Sí, que también era muy buen liceo. Éramos un grupo fogoso, un poco rebelde, pero muy diferente al comportamiento actual. De alguna manera usted tuvo que sustituir a su papá con su hermanita. Fue como un compañero para su mamá. Ciertamente, Camilo. Y le gusta mucho el fútbol, le gustaba mucho en el colegio, en la escuela, en el colegio. Sí, la familia de mi madre era muy futbolera. Mi padre no le gustaba tanto el fútbol, pero era un aficionado al fútbol y en alguna ocasión lo participó, pero como un poco menos vehementemente que la familia de mi madre. En la familia de mi madre mi madre es prima de Mario Rigioni, que ha sido el que dicen mejor jugador de fútbol de la historia de Grecia, de José Rigioni. Ambos integraron una maravillosa delantera de Alajuela que fue 2 veces campeón. Mario Rigioni también jugó con Heredia. El estadio de Grecia lleva el nombre de hermanos Rigioni en honor a ellos. Y yo recuerdo asistir, como mi padre murió y mi padre era muy amigo de ellos, en muchas ocasiones yo asistía con Mario, con José, principalmente con Mario, al estadio de Alejandro Morera. Y recuerdo que se sentaba con Alejandro Morera, con el Indio Buroy, con Chime Rojas, en el costado oeste del estadio de Alajuela. Ahí llegaban todas las grandes figuras. ¿Y usted creció mejengueando? Ah, sí, yo mejengueaba en los equipos menores del Grecia Fútbol Club, que es, digamos, el equipo de mis amores. Ahí éramos dirigidos por Edgar Miranda, que era un gran pionero de la Liga Menor. Es ese tipo de personas que sacrifican prácticamente dinero, tiempo, comodidad por brindarle una opción de deporte a unos niños. Yo jugué en Mosquito, jugué en infantil y jugué en juvenil en Grecia Fútbol Club. Posteriormente jugué en otro equipo muy bueno que había en Grecia, una 4ª división que se llamaba el Mosela Fútbol Club, que lo dirigía Mago Solano, otro pionero grande del fútbol, que a la vez manejaba ambulancia en el hospital y que tenía esa vocación de sacrificar su tiempo por la juventud, por inculcarle hábitos de vida sana y de actividad física a sus semejantes. Y en el colegio, la ausencia de su papá ¿qué provocó? ¿Era un buen estudiante, más o menos, rebelde, difícil? Yo siempre fui un buen estudiante, pero tenía cierta marcada rebeldía. Me gustaba un poco cuestionar a los profesores, ponerles obstáculos en lo que decían, rebatirles sus ideas, documentarme de algo. Era un poco incómodo, aunque no tenían vicios de ninguna manera, más bien estaba muy dedicado al deporte en ese tiempo. En 4º y 5º año yo sí tuve una gran crisis existencial, que venía arrastrando un poco la muerte de mi padre, y en ese momento recuerdo que en 4º año nos empezaron a dar a Freud en el curso de psicología. Y yo me metí de una manera tan grande en eso que prácticamente abandoné cuando iba a la biblioteca de Grecia, conseguía cuánto libro había de Freud, y en ese momento es la mayor crisis que yo he tenido.
Yo dejé de creer en ese momento en Dios, en la familia, en la patria, en todos los valores que yo tenía. Estaba totalmente desolado. No tenía a dónde recostarme, no tenía a qué agarrarme. Pero en eso, poco tiempo después, decidió estudiar medicina. ¿Cómo se dio eso? No tan así. Esa es la mayor crisis que me empieza en cuarto año. Entonces me pongo a estudiar a Freud, me pongo a estudiar filosofía. Entro a la Universidad de Costa Rica y entro a filosofía, buscando a Dios, buscando el absoluto, buscando lo que había perdido. Y encuentro con que la filosofía no me va a dar ningún valor absoluto, con que ahí todo es relativo, con que no tenemos ninguna verdad absoluta. Y la crisis se hace todavía más profundo. En ese momento, Camilo, a mí me salva el ajedrez, que había sido la otra gran pasión de mi vida. Yo venía jugando ajedrez desde la escuela, pero en ese momento se me había ido la opción de la filosofía como respuesta a mis necesidades de verdades absolutas y me dediqué a jugar ajedrez 2 años. Esos 2 años en los ¿Y que... solo jugaba ajedrez? No, estudiaba filosofía, pero digamos estudié filosofía, después me pasé a economía, estuve en economía 1 año, pero básicamente lo que me mantuvo agarrado a la vida fue el ajedrez. Yo sé que usted empató una partida con Joaquín Gutiérrez. Ni me recordes eso porque fue una de las más grandes decepciones de mi vida. Joaquín Gutiérrez acababa de regresar a Costa Rica de Chile. Estábamos en la Casa España, era un campeonato por equipos. Y yo empecé a jugar contra Joaquín, que en ese momento aquí era un dios con sobrados méritos, una persona de extraordinarios talentos. Yo creo que cuando se repartieron los talentos a Joaquín Gutiérrez Mandiel le dieron en exceso los talentos. Gran novelista, gran ajedrecista, una gran capacidad periodista. lingüística extraordinaria, ameno, medía como 2 metros, bueno, todo le sobraba a Joaquín. Resulta que yo empecé a jugar muy bien y Joaquín empezó a descuidarse un poco y llegó un momento en que yo tenía la partida totalmente ganada. Estábamos en la Casa España y la gente empezó a aglomerarse, a acercarse, a rodear la mesa donde yo jugaba con Joaquín. Y yo me desconcentré totalmente de la partida y empecé a darle vuelta al asunto. Y decía, ¿cómo me van a aplaudir cuando Joaquín vuelque el rey? ¡Qué buena victoria! Y en eso Joaquín hizo una combinación y la partida terminó empatada. Sí. Yo sentí que se me hundía el piso, que la Casa España se hundía en el subsuelo de San José. Bueno, vamos a ir a un corte y entonces después del corte, por favor, me va a contar cómo del ajedrez y la filosofía fue a caer en la medicina. Ya volvemos. Tienda del Médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. Rótulos Arsala, 13 años en el mercado. Atendido directamente por los dueños, quienes son profesionales universitarios. Hablamos español e inglés. Rotulación de gran formato en máquinas de alta definición de hasta 3.2 metros de ancho. Stickers de todo tipo en vinil adhesivo, papel adhesivo, full color, dorados, plateados, blanco, sobre transparente. Impresión digital en papelería, tarjeta de presentación, volantes, brochures. Contamos con instaladores profesionales, taller de soldadura para estructuras de todo tipo y pintura automotriz, flotilla de vehículos equipados para las instalaciones, equipo con experiencia de diseñadores gráficos, productos en acrílico, portabrochures, portatarjetas, buzones, letras de caja de todo tipo. Estamos dispuestos a atender emergencias.
Cartera de clientes exigentes que recomiendan la calidad. Trabajamos en todo el país. 2241-1818. En la primera parte de la entrevista, el doctor José Alberto Soto Dobles, quien tiene 35 años de vivir en Turrialba, nos contó de su niñez en Grecia, estuvo en la escuela Simón Bolívar, en el Colegio León Cortés. Su mamá, doña Nora Dobles, fue maestra, es una persona muy reconocida en Grecia, tiene 93 años. Y cuando él tenía 10 años falleció su papá. Su única hermana tenía unos meses de vida, nada más, 6 meses o 5 meses. Y eso lo marcó a él. Fue mejenguero, buen estudiante, ajedrecista. Después de la crisis o en la crisis de cuarto y quinto año, que se metió en la psicología en Freud, de ahí pasó a estudiar filosofía y se dedicó 2 años a jugar ajedrez. Hay una partida famosa, porque a mí me la han contado como 4 o 5 ajedrecistas más jóvenes que él, y una partida en la que él empató, o más bien Joaquín Gutiérrez Mangel le empató a él. El gran novelista, editor, promotor cultural, ajedrecista y periodista que fue don Joaquín Gutiérrez. ¿Cómo después de eso termina usted estudiando medicina? Mira, de esta crisis y de esta crisis existencial, Camilo, yo salí con el traje a jirones, ¿verdad? Uno sale un poco golpeado. Le había dado más énfasis al ajedrez, había dejado un poco de lado la filosofía, entré a economía un semestre, gané unos cursos, pero no me llenaba. Decidí intentar un cambio de rumbo, hablé con mi mamá, hicimos un análisis financiero y me dijo que existían posibilidades de que yo me fuera para México. Yo iba con la idea de estudiar arquitectura en México. Me fui a Guadalajara, donde habían varios compañeros de Grecia, habían sido compañeros míos en el colegio, que se habían ido al término del colegio y que ya iban un poquito adelantados en la carrera de medicina. Yo llegué al apartamento de ellos pretendiendo ingresar a arquitectura y cuando yo llegué ellos preparaban exámenes. Yo no tenía mucho que hacer, entonces me sentaba ahí con ellos y empecé a leer los libros de medicina, a ver libros de medicina, a escucharlos, a hablar y no, digo, esto es lo mío. Por primera vez en mi vida yo pensé en estudiar medicina porque yo hasta había sido una persona muy sana y que yo no recordaba nunca haber ido donde un médico, tener relación con médico y en la relación... ¿No tenía médicos en la familia o sí? A un primo, el doctor Rigioni, que vive aquí. Que vive en Turrialba. El doctor Raimundo Rigioni. Pero en general no habían enfermeros, no había así como gente muy relacionada con el dolor, con la enfermedad, con la salud. Y me presenté, hice el examen, fue a una entrevista, después me volvieron a llamar a otro examen y terminé estudiando medicina. Me apasioné de una manera extraordinaria en la medicina, obtuve muy buen promedio, de los más destacados de mi generación. Y dije, ¿y cómo fue ir a Guadalajara? ¿Qué significó ese cambio para un chiquillo de Grecia, ajedrecista y rebelde, filósofo? El primer cambio grande fue que tuve que cortarme el pelo, porque la universidad a la que ingresé era una universidad autónoma de Guadalajara, que era muy rigurosa en esas cosas. ¿Y usted andaba mechudo? Yo tenía el pelo largo. Y yo fui, hice la entrevista y todo eso, y me dijeron, sí, tiene buenos resultados, pero mira, tenés que cortarte el pelo, me dijeron. Y yo recuerdo que agarré un bus y regresé al apartamento y yo venía, no, pero esto es una castración, ¿cómo voy a claudicar yo en esto? Y venía, no, yo me regreso a Costa Rica, yo no me puedo cortar el pelo, es una imposición, es el colmo. A estas alturas de mi vida que yo tenga que venir a... Pero digo, no, tampoco, yo no voy a llegar otra vez allá. Y ¿qué? ¿Por qué te viniste? ¿Qué pasó? Y me corté el pelo, Camilo. Y gracias a... Bueno, ahora ya no tengo casi que cortármelo, pero... Pero no se sienta mal, porque aquí tanto el camarógrafo como el editor y yo nos peinamos igual que usted. Es un pelado que está muy de moda. Que está de moda, sí. Y bueno, yo sé que el doctor Javier Brenes
que es director del Hospital de Guapiles, fue compañero suyo. Fuimos La compañeros. doctora Giselle González, la esposa. Giselle, la esposa de él. Y bueno, ¿quiénes más de aquí? ¿A quiénes recuerda? Compañeros míos de generación, Carlos Álvarez. Carlos Álvarez. El jefe de dermatología Ajá. del Hospital México. Jaime Cortés, el jefe de cirugía, que fue presidente del Colegio de Médicos, Ah, sí. jefe de cirugía de emergencias en el Hospital de Niños. Alan Hernández, que tiene un consultorio de ultrasonido y radiología en Alajuela. Aquí hay un compañero, Sergio Calvo. No, fue una buena cosecha. Y eran muchos costarricenses, ¿verdad? Sí, había muchos. Y de Grecia había muchos en Guadalajara. ¿Y cómo era Guadalajara? ¿Cómo le cambió a usted la vida culturalmente, espiritualmente, Guadalajara? Vos sabés que el entorno sí modifica las maneras de pensar del ser humano. Lo primero, bueno, yo no había salido de Costa Rica. Recuerdo cuando el avión llegaba a México, era ya noche, y veo yo esa cantidad de luces en la Ciudad de México, ¿verdad? Yo me asombré, mira, pero ¿cómo es esta cosa tan increíble? Porque yo no tenía noción de que era una ciudad inmensamente grande, lo observaba en televisión o en noticias, pero una cosa era volar sobre esa cantidad de luces, ¿verdad? Era increíble eso, y digo yo, qué grande es esto, ¿verdad? Qué impactante. Recuerdo que me bajé, pasamos ahí por aduanas y tomé un bus para Guadalajara, y la noción que tiene uno aquí introyectada en Costa Rica es que te montas en un bus o un carro y rápidamente llegas a tu destino. Y yo me monto en ese bus y ese bus empieza a recorrer y recorrer y recorrer, y pasaba por ciudades y por pueblos. 12 horas después llegué a Guadalajara. O sea, de pronto se ve uno como que ha salido de una jaula, y está en un espacio muy grande, ¿verdad? Y me llamaba la atención, sobre todo me llamó la atención que aquí en Costa Rica uno recorre una distancia y en un corto trecho es una parte seca, algo frío, algo alto, algo bajo. Y camino a Guadalajara, era plano y seco, pero kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿verdad? Y entonces uno, qué cambio más grande, qué diferente es el mundo, ¿verdad? Pero sí fue una buena experiencia, la universidad era muy buena. Nosotros hacíamos unas giras a la zona indígena y a pueblos de Jalisco, que eran muy instructivos, lo formaban a uno mucho. ¿Cuántos años estuvo allá? 5. ¿Y tuvo que hacer servicio social allá y aquí? En eso hubo en el gobierno cuando estaba el doctor Calbosa, en el Ministerio de Salud, hubo un arreglo para que el servicio social que hacíamos los costarricenses en México valiera en Costa Rica, o que el que hacíamos en Costa Rica sirviera en México. Y entonces solo un año de servicio social. ¿Y dónde lo hizo? Allá. Aquí. ¿Usted Turrialba. volvió aquí e hizo el internado aquí? Sí, lo hice acá. En San José, en los hospitales. En el Hospital de Alajuela y en el Hospital México. Ajá. Y luego se casó. Me casé. Y se vino con su esposa, quien también es médico. A Turrialba hicimos el servicio social y nos quedamos hasta la fecha. ¿Cómo era Turrialba en 1979, hace 35 años, cuando usted llegó? Mira, muy pequeño, ha crecido muchísimo, ¿verdad? Uno tenía una gran facilidad para moverse en la ciudad, ya cuesta un poco, era muy tranquilo, pero era muy acogedor, muy bonito. Absorbía a las personas que llegaban acá. Tenía una cosa muy agradable, y es que uno podía estar en un hospital pequeño en el que podía realizar muchos procedimientos y podía adquirir con muy mucha pocos experiencia. especialistas. Había muy pocos especialistas. Sí. Entonces uno ahí asumía muchas cosas. Y habían médicos que tenían como muchas ganas de enseñar. Yo recuerdo que en aquel tiempo hice procedimientos que ahora están totalmente ajenos a la posibilidad de que los haga un médico general, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí a Turrialba, pasé como 2 años en el servicio de medicina interna por esas circunstancias de la vida, como médico del servicio de medicina interna. Como si fuera médico internista.
Casi. Digamos, ahí como haciendo mucha de la labor de médico internista, pero rindiéndole cuentas a ellos. Estaba el doctor Carlos Ulloa y yo me le pegué a él y recuerdo haber hecho cosas como punciones de médula, diálisis, procedimientos que ahora no me atrevo a hacer, pero que en aquel entonces, bajo la guía de él, realicé y ya luego los hacía solos. Por ejemplo, ingresaba a medicina una anemia y le tomábamos la médula del esternón o de la cadera y la mandábamos a hematología. Él tenía una gran habilidad para hacer eso y me enseñó a hacer eso. Claro, ahora ya no lo podría hacer, pero durante mucho tiempo lo hice. Y procedimientos como diálisis y cosas de esas que las hacía ahí primero con la presencia de él y ya después soltándome, ¿verdad? Vamos a tener una segunda parte de esta entrevista con el doctor José Alberto Soto Dobles. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a usted por acompañarnos y si está en el programa más largo, vamos a tener más después del corte. Si en el caso del programa de Teletica Expert TV y de Emprendedores en Canal 13, gracias por estar con nosotros.